Bien, pues retomando el hilo de nuestra sesión anterior donde sentamos las bases sobre la autoestima, hoy vamos a dar un paso más allá. Nos vamos a adentrar en un terreno que nos toca muy de cerca, el aula. Veremos cómo esta idea, que está tan arraigada en la pedagogía actual, ha llegado a moldear y a veces incluso a distorsionar la educación. Para abordar este tema tan complejo, vamos a seguir un itinerario muy claro. Empezaremos por esa gran promesa, ¿no? Lo que la autoestima parecía ofrecer. Después pasaremos a analizar por qué un ambicioso experimento para fomentarla acabó en fracaso. Esto nos va a llevar inevitablemente a hablar de los peligros del elogio. A partir de ahí, vamos a intentar desenmascarar una trampa psicológica muy interesante, la llamada autoestima fortuita, para finalmente llegar a proponer una alternativa que considero mucho más sólida y constructiva, la autocompasión. Vale, pues empecemos por el principio, como debe ser. Vamos a partir de esa idea que está prácticamente aceptada de forma universal. La creencia de que tener una autoestima alta es de alguna manera fundamental para el éxito. Y es que, de hecho, si uno habla con cualquier docente, con cualquier maestro o profesor, y le pregunta sobre los problemas que ve en su día a día en el aula, es casi seguro que el tema de la autoestima del alumnado va a salir a relucir. Se ha convertido, fíjense, en un pilar casi sagrado del discurso pedagógico de nuestro tiempo. Y aquí llegamos a la pregunta clave, a la pregunta del millón, que tenemos que plantearnos. Esta idea, la de que necesitamos tener una autoestima alta, está tan metida en nuestra cultura que casi da miedo cuestionar la verdad. Pero claro, como futuros profesionales, como académicos, nuestro trabajo es precisamente ese, analizar la evidencia, ir más allá de las creencias populares. Bien, para poder avanzar con rigor académico, lo primero es definir de qué estamos hablando exactamente. ¿Qué es la autoestima? Pues, en esencia, no es más que una valoración, un juicio de valor que hacemos sobre nuestra propia persona. Es la creencia de que somos buenos, de que somos valiosos. Ahora bien, esta creencia en el poder casi mágico de la autoestima no se quedó solo en los libros o en las discusiones teóricas, ni mucho menos. Se llevó a la práctica, se tradujo en intervenciones a una escala masiva. Había una fe, diría que casi religiosa, en que la autoestima era la panacea, la solución para un montón de problemas sociales y académicos. Y esta fe impulsó una auténtica oleada de programas educativos. La lógica en apariencia era impecable, muy sencilla. Si conseguimos que los estudiantes tengan mejor autoestima, pues su rendimiento mejorará y los problemas desaparecerán. Y el ejemplo más claro, el más paradigmático de todo esto, lo tenemos en California, allá por 1986. Fíjense en la magnitud. Se destinó un presupuesto muy considerable, hablamos de $250.000 de la época, al año, a un grupo de trabajo, una task force, con una misión tremendamente ambiciosa. Querían atajar problemas de la talla de la delincuencia juvenil o el fracaso escolar, y todo a través de una única vía, fomentar la autoestima. ¿El resultado? Pues los informes posteriores fueron implacables. Un fracaso rotundo. No se consiguió ni uno solo de los objetivos que se habían propuesto. Pero lo más fascinante de todo esto es la convicción que había al principio, la que impulsó estas medidas. Fíjense en este argumento que es anterior al experimento. Decían algo así como, no hace falta crear un grupo de trabajo para convencernos de esto. En otras palabras, ya sabemos que la autoestima funciona. Esto ilustra perfectamente una fe ciega en una idea que, como se vio después, no tenía un fundamento empírico sólido. Se partió de la conclusión, en lugar de analizar primero la evidencia. Perfecto. Entonces, si los programas fracasaron, la pregunta lógica es ¿por qué? ¿Qué falló? Bueno, pues uno de los mecanismos clave de estas intervenciones era el elogio. Y es justo aquí donde empezamos a encontrar una parte importante del problema. La estrategia que se seguía era básicamente la de inflar de forma artificial la autoestima de los niños y niñas. Se les bombardeaba, literalmente, con halagos constantes. Daba igual si había un esfuerzo detrás, si había un logro real o no. El objetivo único era que se sintieran bien, a cualquier precio. Y en este punto es absolutamente crucial que hagamos una distinción. Una cosa es el elogio saludable, el que se basa en el esfuerzo, en un logro tangible. Ese tipo de elogio sí fomenta la resiliencia y es beneficioso. Pero otra cosa muy distinta es lo que se practicó, el elogio indiscriminado, un halago vacío, sin mérito. Y esto no solo no ayuda, sino que, y esto es muy grave, puede llegar a cultivar activamente rasgos narcisistas. Y este fenómeno, claro, tuvo un reflejo directo en las notas, en el sistema de calificación. Este afán por inflar la autoestima llevó en la práctica a una inflación de las calificaciones. Miren este dato, es de un estudio muy revelador. El porcentaje de alumnos de secundaria que sacaban la máxima nota, una A, pasó de ser un 18% en 1968 a un 48% en 2004. O sea, sí, conseguimos que se sintieran mejor, pero el precio fue devaluar por completo el significado del logro académico.
Toda esta búsqueda sin descanso de esa sensación de soy valioso nos conduce directamente a un concepto psicológico que es clave para entender todo esto: la autoestima fortuita. La autoestima fortuita, que también se conoce como contingente, es aquella que depende por completo de factores externos. Nuestro valor ya no reside en nosotros, sino que depende del éxito o del fracaso, de si los demás nos aprueban o nos desaprueban. Es por definición como construir una casa sobre arena, es fundamentalmente inestable. Este tipo de autoestima, además, nos mete en un ciclo que es agotador y adictivo. Funciona así. Primero, buscamos la validación externa. Si la conseguimos, sentimos un subidón momentáneo de autoestima. Pero ¿qué pasa? Que enseguida necesitamos una dosis mayor para mantener esa sensación. Y claro, cuando llega el fracaso o la crítica, que siempre llegan, el desplome es brutal. Los psicólogos tienen un nombre para este proceso: la rueda de molino hedonista. Es como correr en una cinta sin parar, cada vez más rápido, solo para permanecer en el mismo sitio. En definitiva, y para que quede claro, basar nuestro sentido del mérito en cosas externas es una auténtica trampa psicológica. Ese esfuerzo constante por tener que demostrar nuestra valía una y otra vez es a la larga una estrategia que se vuelve en nuestra contra y que genera un desgaste emocional enorme. Entonces, si esta búsqueda de la autoestima es un juego que parece que no podemos ganar, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? Pues bien, la investigación psicológica más reciente está apuntando hacia un concepto que parece mucho más sano, mucho más sólido: la autocompasión. Y aquí está la diferencia fundamental, el meollo de la cuestión. La autoestima se basa siempre en un juicio: ¿soy bueno o soy malo? Para que funcione, necesitamos sentirnos especiales, a menudo superiores a los demás. Es, por tanto, comparativa. La autocompasión, en cambio, se sale de ese juego, abandona el juicio. No se basa en evaluarnos, sino en tratarnos con amabilidad, reconociendo que todos somos humanos. Nos conecta en lugar de separarnos. Así que la autocompasión no es un pensamiento, no es una etiqueta que nos ponemos, no es una crítica ni una valoración, es algo mucho más profundo. Es una manera de relacionarnos con el misterio que somos cada uno de nosotros. Y los beneficios, según la evidencia que tenemos, son muy notables. La investigación la asocia con menos ansiedad, menos depresión y, por otro lado, con mayor felicidad y optimismo. Pero lo más importante es que proporciona una estabilidad emocional que la autoestima fortuita es incapaz de dar. ¿Por qué? Porque no depende del éxito ni de la validación externa, y por su propia naturaleza queda totalmente al margen del narcisismo. Es, de hecho, su antídoto. Y esta es la clave de todo. La autocompasión no consiste en negar nuestros defectos o en inflar artificialmente nuestras virtudes. No, consiste simplemente en aceptar la realidad de lo que significa ser humano. Aceptar que todos, sin excepción, somos una mezcla compleja de luces y de sombras. Y con esto llegamos a la reflexión final, la que quiero que se lleven de esta sesión. Como futuros profesionales de la psicología y de la educación, ¿qué es lo que debemos cultivar en las aulas? ¿Debemos seguir fomentando un sistema basado en la autoevaluación constante, en la comparación, que al final solo alimenta una autoestima frágil? ¿O deberíamos quizás empezar a enseñar a cultivar una relación más sana con uno mismo, una relación basada en la autocompasión incondicional? Yo creo que la respuesta a esta pregunta va a definir en gran medida el bienestar de las generaciones que vienen.